La migración es una parte central del ciclo de vida de muchas de las especies icónicas de peces. Los peces migratorios viajan largas distancias en busca de nuevos alimentos. Luego regresan al río en el que nacieron para reproducirse. Algunos peces, como el salmón, nadan miles de kilómetros para llegar a su hogar. Su habilidad para migrar es de vital importancia y les permite reproducirse y sobrevivir. Pero en las últimas décadas ha habido un descenso del 40% en la población global de peces migratorios. Por lo tanto, la migración de peces y las barreras para su migración se han vuelto un tema importante en Irlanda y en todo el mundo. Soluciones sustentables. Las barreras para la migración de peces. La historia de la migración del salmón comienza aquí, lejos, en el mar abierto. Viajan desde la lejanía del Atlántico Norte, emprendiendo su regreso hasta el mismo lugar del río en el que nacieron. Pueden tardar hasta un año en completar el viaje y pueden recorrer distancias de hasta 3.000 kilómetros. A pesar de décadas de investigación, su habilidad de navegar por miles de kilómetros en océano abierto continúa siendo un misterio para nosotros. Pero los ríos a los que regresan desde hace miles de años han sufrido transformaciones. He venido hasta el río Dodder en el corazón de Dublín para ver por mí misma cuánto han cambiado nuestros ríos. Connor, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí estamos midiendo la corriente del río Dodder. Entonces, la información va a nuestra base de datos nacional para poder monitorear las corrientes del río y también nos permite controlarlos con el correr del tiempo. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es la corriente para este río luego del monitoreo matutino? Medimos 1.300 litros por segundo. Es una medida baja, considerando que hace un día y medio tuvimos un evento de lluvia abundante. Si el río estuviera en su estado natural, deberíamos tener una corriente de casi el doble, o incluso un poco más. Es realmente un río hermoso, pero está demasiado lejos de su estado natural. ¿Qué es lo que lo hace diferente a cómo sería en su estado natural? La clave está en el nombre, Ciudad de Molinos. En esta región, en los años 1800, había más de 60 molinos en este río y sus afluentes. Como consecuencia, ha sufrido muchos cambios. Los vertederos hidráulicos que ven en el río son muy pintorescos, pero muy artificiales. Ambos lados del canal están bordeados verticalmente por la ciudad que los invade. Entonces, el río existe en un canal muy angosto y desconectado de lo que solía ser su costa. Históricamente, todos los pueblos tenían su molino. Entonces estaban en todas las ciudades del país. Muchos de nuestros ríos han sido modificados de alguna forma a lo largo de la historia. Hemos tenido barreras, vertederos y cambios en la estructura de nuestros ríos durante mucho tiempo. ¿Por qué se ve ahora el problema? Supongo que aumentó la conciencia, pero como trabajamos mucho para disminuir los vertederos y la contaminación de nuestros ríos, las barreras también son un problema. Sabemos que enfrentamos un futuro de cambio climático con predicciones de un aumento en las inundaciones y sequías. Sabemos que si queremos que los peces regresen al río, debemos resolver el tema de las barreras. Es sorprendente descubrir que casi todos los ríos de nuestro país sufrieron cambios y modificaciones en el pasado. Incluso ahora que los molinos ya no se utilizan, su infraestructura continúa afectando la conexión de los ríos y bloqueando el paso de los peces migratorios. Lejos de los molinos y los vertederos hidráulicos, vine hasta el sureste para continuar el seguimiento de la migración del salmón desde el mar hasta el nacimiento. Uno de los ríos con más salmón, el río Nor. Aquí
Aquí donde el agua salada del mar se mezcla con el agua dulce del río, el salmón enfrenta su primer desafío del camino a casa. Todo su cuerpo debe readaptarse al agua dulce. Una vez que ingresan al río, dejan de alimentarse. El tormento físico de esta transición realmente pone a prueba su instinto de regresar. Pero tienen una tarea que cumplir, una responsabilidad sobre la supervivencia de su especie. Así, atormentados y hambrientos, continúan el tramo final de su épico regreso a casa. No todos los ríos de Irlanda fluyen libremente como el río Nor. Aquí el río Shannon presenta una de las mayores barreras. Esta es una gran barrera en el antiguo río Shannon que se utiliza específicamente para la generación de energía hidroeléctrica río abajo en Arnacrusha. Arnacrusha se construyó en 1929. La estructura se hizo en aquel entonces y su objetivo era desviar el agua a la estación y a Arnacrusha. 1929, esto está aquí desde hace 90 años. Sí, y realmente no ha cambiado mucho desde entonces. Se hicieron cambios pequeños, pero la estructura es esencialmente la misma. Y en la época en la que se construyó hubo una disminución bastante masiva de salmones que viajaban por el Shannon. Hubo una disminución que se asoció a la construcción de las estaciones. Obviamente es una estructura grande para estar cerca del río. Y en el momento en que esto se construyó, ¿se sabía que podía tener un impacto en los peces migratorios? En realidad no. Había una instalación de paso de peces. Aquí detrás mío hay un pasaje compuesto por varios escalones por los que podía migrar el salmón. Bien, esta es la única forma que tienen de pasar del Shannon y cruzar esta represa. Pasan por esta represa hacia la cuenca superior. Bien. Se estima que luego de la construcción de la represa, la pesca del salmón disminuyó un 90% a pesar de la inclusión del paso. Y la población continuó en descenso a lo largo del tiempo. En 1958, la Empresa Nacional de Electricidad abrió un criadero en Partin Willard para intentar compensar la caída de la población de salmón. Estamos en el criadero de salmón. Sí. Tenemos salmones jóvenes que tienen aproximadamente unos 9 meses. Bien. Los sacamos de los tanques y los colocamos en un gran tacho con anestésico que los dejará inconscientes. Y le sacamos esa pequeña aleta, la aleta adiposa, con unas tijeras. ¿Y por qué le sacan la aleta? Le sacamos la aleta porque no vuelve a crecer. Y es una forma fácil de poder distinguir a los peces del criadero de los peces salvajes. Entonces solo necesitan cortar esa pequeña aleta para saber si tienen un pez salvaje o de criadero. Así es, exacto. Bien. Y luego los liberamos al tanque de agua dulce. De acuerdo. Los criaderos tienen mucho trabajo que hacer para mantener una instalación de este tamaño. Pero ¿están logrando alcanzar el límite necesario de conservación para que la población de salmones sobreviva? No, estamos muy por debajo del límite de conservación, en un 2% del límite para el cauce del Shannon, que es unos 49,000 salmones adultos que migran por año. Estamos cerca de los 2,000 peces al año. Tenemos un par de miles de salmones que logran pasar por la planta de energía y Sí. Para comparar, ¿sabes cuántos pasaban por aquí hace 100 años antes de que se construyera la planta? Hace 100 años probablemente más de 100,000 y 100 años antes de eso probablemente varios cientos de miles. Disminuyó con el correr de todas estas décadas. Lo interesante es que ahora deben seguir todas estas medidas extremas para poder mantener algo de la reproducción del salmón en el río. Sí, ese es el costo que debemos afrontar y el salmón es solo una de las tantas especies en el cauce del Shannon. Al visitar el criadero, realmente entiendes el costo y la complejidad que implica intentar compensar el daño de una barrera de esta magnitud. La represa aleja a la mayoría del salmón salvaje y otras especies migratorias de cientos de kilómetros de su hábitat y espacio de reproducción. Ha habido un descenso en la cantidad de otros peces migratorios como la lamprea y la gravemente amenazada anguila europea.
Debido a estos desafíos, la empresa de electricidad se ha aliado con Inland Fisheries Ireland, la organización de protección medioambiental y pesquera local, para crear un programa de mejora de migración del Shannon. El tiempo dirá si esto ayuda. Pero, ¿qué hay del resto de los ríos de Irlanda? ¿Cómo les va a los peces migratorios en su viaje épico desde el mar hasta el nacimiento? Estoy de regreso en el río Nor, siguiendo el camino del salmón desde el mar hasta el nacimiento, rastreando un linaje ancestral que se remonta a miles de años. Es difícil de imaginar, pero esta especie impresionante ha sobrevivido a los imperios y a la era del hielo. El salmón tiene una habilidad increíble para distinguir entre las aguas sutilmente diferentes de los afluentes vecinos a las del lugar exacto donde ellos mismos nacieron. Pero con la continua degradación de la calidad del agua de muchos de nuestros ríos y el desafío de navegar entre tantas barreras, debemos preguntarnos, ¿cómo aún así el salmón encuentra su camino? Si fuera un pez migratorio que intenta abrirse camino desde el mar al arroyo donde nació, lo último que querría sería encontrarme con estos pescadores. Pero hoy en día, los peces encuentran en ellos unos aliados inesperados. Pesca solo con permiso. Hola, Joe. Hola, ¿cómo estás? Bien. Es un hermoso día para pescar. De verdad lo es. Sí, un pedazo precioso. de cielo. Claro que sí. Y este es el Club de Pescadores de Thomastown. Estos son los miembros somos del club. Thomastown. El Club de Pescadores existe desde 1948. Increíble. Un largo tiempo para un club de pescadores, ¿verdad? Así es, y yo soy miembro desde el comienzo. ¿Te parece que hay alguna diferencia entre la pesca en la época de tu padre y la pesca de ahora con tus hijos o nietos? Bueno, hay una gran diferencia porque sabemos que no hay tantos peces en el río. Recuerdo volver corriendo de la escuela en 1950 en el horario del almuerzo para ver u oír quién había pescado y esperaba que mi padre estuviera entre ellos. Un año pescó más de 200 salmones en la temporada con caña de pescar. Y yo nunca me acerqué a ese número, tampoco mi hijo. Mi hijo John y yo pescamos bastante el año pasado. Recogimos y devolvimos 11 salmones el año pasado, entre los dos 11. Y pensamos que ese fue un buen año. Debido a la baja cantidad de población, en muchos de los ríos de pesca de salmón, como el Nor, lo que se pesca se devuelve al agua. Y muchos de los pescadores se han convertido en los mayores defensores de los ríos. Soy afortunado porque pude vivir los años dorados, he visto inviernos llenos de peces. Hace años, sin importar qué sucediera o cuán bajo estuviera, siempre se sacaban los peces fuertes y jóvenes. Siempre sacábamos en cantidad, pero ahora son muy pocos, realmente. Y eso mismo es un problema. Si no vemos peces jóvenes aquí, ya no veremos peces más viejos. Creo que en unos años estaremos en problemas y tal vez nos quedemos sin salmones aquí. Eso es lo que parece. Estoy realmente sorprendida de la poca cantidad de peces que hay en el río en comparación a unos 20 o 30 años atrás. Con tantas amenazas y presiones que enfrentan estos peces migratorios, seguramente eliminar alguna barrera a su migración podría ayudar. Bennettsbridge, condado de Kilkenny. La determinación del salmón lo convierte en una leyenda. Hay registros de salmones que saltaron más de 3 metros para poder pasar por cascadas, represas y otros obstáculos. Su fuerza y agilidad para superar obstáculos que parecen imposibles es lo que pone al salmón en el centro de la mitología mundial, incluyendo la nuestra.
Pero ahora el salmón se debilita día a día, debido a la falta de comida durante meses. Además están literalmente lastimados y golpeados al chocar contra rocas y cemento en su lucha épica por navegar entre todas las barreras que los separan de su lugar de reproducción. Río arriba, me encontré con Siobhan Atkinson del proyecto Reconnect de UCD, Castle Corner, condado de Kentucky. Siobhan trabaja generando mapas y analizando barreras, como este puente, como parte de un nuevo proyecto para crear un inventario de las barreras en los ríos de nuestro país. Si fuera un salmón y hubiera llegado aquí desde el mar, subiría por este río. ¿Cómo haría para atravesar este tramo del río? Sería realmente difícil. Primero, deberían saltar desde la piscina de agua hacia esta zona superficial, lo que probablemente les causaría una herida física. El agua sería muy superficial para que puedan seguir su curso y luego intentar pasar por el vertedero. Esta es una barrera difícil para el salmón, por lo menos con esta corriente. ¿Has estudiado las barreras para peces migratorios a lo largo del norte? Sí. ¿Sabes cuántas barreras hay en el río? Bueno, una investigación hecha por Inland Fisheries Ireland hace unos años identificó 508 estructuras. ¿508 barreras? Sí, y solo 11 de esas estructuras eran barreras naturales, el resto eran artificiales. Entonces, si fuera un pez migratorio, tendría que superar cientos de barreras para llegar a mi lugar de reproducción. Exacto, sí. El impacto acumulativo de estas estructuras es algo que realmente debe considerarse. El camino del salmón por el NOR resulta mucho más abrumador de lo que esperaba. Para ver con mis propios ojos el impacto que tienen estas barreras, viajaré con Siobhan por el río para observar cómo realiza una medición. En otro puente, utilizando tecnología de avanzada llamada ADN medioambiental, se toman varias muestras de agua de abajo y luego sobre el puente para determinar cuáles especies pueden superar esta barrera en particular y cuáles no. ¿Qué tipo de información recibiremos en este pequeño filtro? Todo el ADN que flota por la muestra de agua que recolectamos está atrapado en este filtro ahora. Bien. Cuando llevamos el filtro al laboratorio, podemos extraer ese ADN, pasarlo por la máquina qPCR y ver si detectamos especies específicas. ¿Y ya habían tomado muestras aquí el año pasado? Sí. ¿Qué encontraron? Bien, el año pasado detectamos ADN de salmón debajo del puente, pero no encontramos su ADN sobre el puente, nada. ¿Y qué tan precisa es esta prueba? ¿Estarían seguros de que no había salmones sobre el puente? Sí, es muy sensible y representa una zona grande. Vaya, ok. ¿Cuánto hábitat queda para el salmón más allá de este puente? Hay aproximadamente 11 kilómetros de hábitat adecuado para el salmón sobre el puente. Entonces hay 11 kilómetros a los que el salmón no puede acceder. Así es. ¿Por esto? Sí. Eso es bastante inquietante. Lo es, sí. Conocer los resultados inquietantes de Siobhan me empuja a continuar siguiendo la migración del salmón en el último tramo de su viaje épico río arriba. Luego de viajar 3.000 kilómetros, el salmón finalmente llega al lugar de reproducción de sus padres. El salmón hembra raspa las gravas para formar un hueco entre ellas. Allí pone cerca de 2.500 huevos por cada kilo de su peso. El macho la espera y luego fertiliza los huevos. Estos salmones bebé, al igual que lo hicieron sus padres, algún día repetirán este viaje épico una vez más. Estos salmones se han producido aquí por miles de años.
Este lugar es perfecto. Pero lamentablemente, debido a las barreras artificiales impenetrables, como las que vimos antes con Chauvin, probablemente el salmón no ha podido reproducirse en este tramo del río por generaciones. Las barreras son uno de los tantos desafíos que el salmón y todos los peces migratorios se enfrentan debido a las incontables actividades humanas. Pero si analizamos la posibilidad de eliminar las barreras, ¿cuál es la posibilidad de que especies icónicas como el salmón se recuperen? Esa es la capacidad que tiene el salmón. Uno de sus atributos es volver a casa, pero también desviarse. Pueden explotar nuevos hábitats y, de acuerdo a estudios que se hicieron en los Estados Unidos, en los que eliminaron barreras, los peces pudieron volver con rapidez a restablecerse. La solución sería muy distinta a la que existía antes, pero la naturaleza tiene una gran capacidad para adaptarse y evolucionar. E increíblemente, el ecosistema responde muy rápido una vez que se elimina. Phil, ¿crees que sería posible eliminar barreras en Irlanda y en Europa también? Sí, absolutamente. Hay un gran potencial para eliminar barreras y obstrucciones a las migraciones, para reconectar los ecosistemas. Pero una de las claves es cómo tomas las decisiones sobre qué represas eliminar. Cuando se deciden esas cosas, se debe tener una estrategia para tomar esas decisiones. Eso es algo en lo que estamos trabajando en el proyecto Horizonte 2020, el proyecto Amber, que es un proyecto transeuropeo. Tenemos varios socios, unos 20 por toda Europa. Lo que necesitamos es hacer un mapeo conjunto. Y es muy importante la participación ciudadana porque los ciudadanos pueden identificar las obstrucciones en sus comunidades. Se estima que solo en Europa hay más de 1 millón de represas y vertederos que bloquean el flujo libre de los ríos. El proyecto Amber jugará un papel clave en el mapeo de todos ellos. Este tipo de información motiva a las comunidades a actuar e inspiran iniciativas como Dam Removal Europe. Incluso existe el Día Mundial de la Migración de Peces. En Irlanda, hemos comenzado a modificar barreras con canales para el paso de los peces. Castle Dunware, Condado de Laos. Ahora las personas pueden colaborar con nuestro inventario nacional de obstáculos en los ríos mediante una aplicación. Entonces, si quiero registrar esta barrera, este puente, sí, tomo una foto, aquí vamos. Luego subo la foto y eso les llega a ustedes. Tienen un registro, una foto y la ubicación de este obstáculo y toda la gente del país puede colaborar con sus observaciones. Sí. Me parece genial porque de esta forma registro las barreras que encuentro y veo que estoy ayudando a ser parte de la solución para este problema. Absolutamente. Ayudas a que Irlanda construya su inventario nacional de obstáculos de los ríos. Increíble. Ciencia ciudadana en acción. Absolutamente, sí. Los seres humanos hacemos muchas cosas. Nuestras actividades de expansión han puesto mucha presión al mundo natural. Nuestro impacto en el salmón y todos los peces migratorios no es la excepción. Porque para estos peces, una barrera a su migración es básicamente una barrera a la vida.